alcanzar metas, alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida, para tener una vida espiritual fuerte, una fe inquebrantable, una fe que no se doblega ante las circunstancias de la vida, hace falta más que creer y más que saber. Porque lo que realmente va a hacer una diferencia en nuestra vida no es cuánto creemos y cuánto sabemos, sino que es necesario hacer. Dios te bendiga, iglesia. Qué bendición estar aquí junto con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Listos y preparados para escuchar lo que Dios tiene para hablar a nuestra vida? ¿Cuántos vienen listos y preparados? ¿Cuántos han preparado su corazón para lo que Dios quiere hablar a tu vida el día de hoy? Amén, amén. Qué bueno, porque Dios tiene un mensaje, una palabra fresca para tu vida. Y no solo para tu vida, pero sabes que cada que me toca preparar un mensaje para compartirlo con ustedes, con la iglesia de la cual soy parte, Dios habla profundamente a mi vida también, y Dios hace cosas en mi corazón y es parte de la preparación de este mensaje. Pero yo espero que así como Dios ha hablado a mi vida al preparar este mensaje, Dios también hable a tu vida y a tu corazón. Así es que prepárate para eso. Y fíjate que me gustaría comenzar con esta idea. Imagínate que en tu vida lo único necesario para tener una vida que marca la diferencia, para tener una vida que alcanza nuestros anhelos, nuestros sueños, que alcanzamos todo aquello que anhelamos para nuestra vida, porque todos los que estamos aquí, la realidad es que queremos ser bendecidos, ¿no? Pero imagínate que lo que marcara la diferencia para tener una vida así, lo único que tuviéramos que hacer es creer en nuestra mente, creer profundamente en nuestro corazón. Piensa, por ejemplo, en tu salud o en tu físico, en tu cuerpo. Piensa, imagínate que digas tú: yo creo que voy a tener el cuerpo perfecto, yo creo que voy a tener una buena salud, y no tuviéramos que cuidarnos lo que comemos, no tuviéramos que salir y ir al gimnasio, no tendrías que pagar la membresía para el gimnasio, no tendrías que levantarte en la mañana quizá para correr, para hacer algunos ejercicios, o en la tarde salir a trotar por ahí, ¿verdad? Porque lo único que necesitaríamos en nuestra vida sería creer profundamente, creer en nuestra mente, creer en nuestro corazón, y tuviéramos un cuerpo perfecto, una buena salud en nuestra vida. ¿No sería maravilloso eso? Qué fácil sería nuestra vida si así sucediera. Imagínate nuestros matrimonios. Imagínate aquellos que estamos casados, si solamente con creer, de decir: anhelo y creo que tengo el matrimonio perfecto. Imagínate, no tendríamos que ir a conferencias matrimoniales, no tendríamos que ir a consejería matrimonial, no tendríamos que equiparnos leyendo libros para aprender principios acerca del matrimonio, no tendríamos que practicar la paciencia, por ejemplo. Solamente diríamos: yo creo que tengo el matrimonio perfecto, y ¡zas!, lo tienes. Sería muy fácil para nosotros. ¿Te imaginas la relación con tus hijos? Decir: yo creo que tengo los hijos perfectos, ¿no? Y no tendríamos hijos rebeldes, no tendríamos hijos obedientes, hijos que a la primera les decimos: hijo, ven, porque es hora de dormir, y corriendo nuestro hijo iría, tomaría la cobija, se acostaría, listo para orar, listo para hacer la oración de la noche, ¿verdad? Serían hijos perfectos solamente con el hecho de creer. ¿Cómo estarían tus finanzas, por ejemplo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Solamente con creer los principios acerca de las finanzas. No gastes más de lo que ganas, lo creo. No te metas en deudas, lo creo, ¿verdad? Prepárate para el futuro, prepárate para tu vejez, ahorra, lo creo y ya lo tengo. Sería maravilloso, ¿a poco no? O sea, todos estamos conscientes de que es importante creer, y no solo creer, pero saber, ¿verdad? Porque muchos
creemos en el equiparnos, por eso enviamos a nuestros hijos a la escuela para que aprendan herramientas para la vida, ¿verdad? Entonces creemos cosas correctas y muchas veces sabemos cosas correctas, pero todos aquellos que hemos pasado algunos años por esta vida, sabemos que la realidad es totalmente diferente. Y para alcanzar metas, alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida, para tener una vida espiritual fuerte, una fe inquebrantable, una fe que no se doblega ante las circunstancias de la vida, hace falta más que creer y más que saber. Porque lo que realmente va a hacer una diferencia en nuestra vida no es cuánto creemos y cuánto sabemos. Por supuesto que es importante creer y saber. Y por supuesto que hay cosas que no sabemos que necesitamos aprender. Pero yo estoy seguro, iglesia, que muchos de los que estamos aquí creemos y sabemos lo suficiente para no tener vidas estancadas, para tener vidas donde avanzamos alcanzando cada una de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y no es suficiente solo creer, solo saber, sino que es necesario hacer. Aquí está la diferencia. Cuando tú y yo creemos las cosas correctas, sabemos las cosas correctas, tenemos la doctrina correcta, sabemos las enseñanzas acerca de Jesús, sabemos, nos memorizamos versículos bíblicos, pero hacemos, es ahí cuando hace la diferencia en nuestras vidas. Y es ahí justamente cuando nuestra vida comienza a ser transformada. ¿Estamos de acuerdo en esa, iglesia, o no? ¿Verdad? No basta solamente con creer, no basta solamente con saber, es necesario hacer. Si nuestra fe se queda solo en creencias sin obras, es decir, si sabemos y creemos las cosas correctas, pero no vivimos de acuerdo a lo que creemos y a lo que sabemos, la realidad es que nuestra fe se va a marchitar, se va a volver una fe frágil, una fe débil, una fe vulnerable, como una plantita que plantas en un jardín, ¿verdad? Imagínate una plantita, yo no sé, una planta de manzanas, una planta de un árbol de mango, lo plantas y lo dejas ahí, y lo dejas y te vas, y no haces nada más. ¿Qué crees que va a suceder con esa planta? Si no la riegas, si no remueves la tierra, si no le pones abono y remueves la tierra para que los nutrientes lleguen a la raíz, si cuando es el tiempo de podarla no la podas, ¿qué crees que va a suceder con esa planta? Si nuestra fe se queda solo en creencias, sin obras, se va a marchitar, se va a volver débil, se va a volver frágil y se va a volver vulnerable ante las circunstancias y las situaciones que la vida nos va a presentar. Me recordaba mucho de la imagen que utilizó nuestro pastor hace 2 predicaciones. ¿Se acuerdan? Una imagen de un paraguas donde el pastor estaba hablando en esa predicación acerca de la protección de Dios. Y muchas veces nosotros vivimos nuestra fe como una persona que tiene el paraguas en sus manos y sale a la calle sabiendo que va a llover, pero no abre el paraguas. ¿Qué pasaría con una persona que sale a la calle con un paraguas en las manos, pero nunca lo abre y se lo pone sobre su cabeza? Pues, ¿qué va a pasar? Pues se va a empapar, se va a mojar igual que cualquier persona que no tuviera ningún paraguas. ¿A poco no? La diferencia con la persona que tiene el paraguas es que va a sacar el paraguas, lo va a abrir y lo va a poner sobre su cabeza y se va a refugiar en él. Por eso, iglesia, es importante que tú y yo creamos las cosas correctas, sepamos las cosas correctas, pero no solamente eso, sino que actuemos, vivamos. Hay acciones en nuestra vida que tengan congruencia con aquello que creemos y con aquello que sabemos. Y Jesús sabía muy bien esto. Jesús
tenía claro esto que tú y yo sabemos, que no es suficiente con creer y con saber, sino que es necesario hacer. Por eso, Jesús, cuando vamos a los evangelios, una y otra vez, no llamaba a la gente simplemente a creerle. No llamaba a la gente simplemente a saber sus enseñanzas. Una de las cosas que Jesús hacía una y otra vez es que la invitación de Jesús a la gente en el primer siglo era: sígueme, sígueme, sígueme. Y yo estoy convencido, iglesia, mi querido amigo, mi querida amiga que estás aquí el día de hoy, que así como Jesús invitaba a la gente en el primer siglo y les decía: sígueme, está haciendo lo mismo aquí y ahora. Hoy Jesús te hace la invitación a ti, te hace la invitación a ti, te hace la invitación a ti y a ti a seguirle, no solamente a creerle, no solamente a saber sus enseñanzas, sino a seguirle. ¿Por qué? Porque seguirle implica dar pasos de obediencia. Porque seguir a Jesús implica caminar por donde Él está caminando. Porque seguir a Jesús implica que creemos que Él va a nuestro lado, Él va con nosotros y que podemos ir más allá de lo que muchas veces nosotros pensamos que podamos ir. Porque Jesús siempre nos va a retar a ir un paso más adelante. Y la vida cristiana y la fe que tenemos no se trata solamente de creer, de saber, sino de hacer. Por eso, hoy Jesús, igual que en el primer siglo, hoy te hace la invitación y te dice: sígueme, vamos, no tengas miedo, no estás solo, vive tu fe, vive con acciones la fe que tienes. Eso que crees, eso que está correcto, eso que sabes, eso que has aprendido de mí, no quiero que lo tengas solamente en tu intelecto. Él dice: es hora de dar pasos adelante. Y esta es la razón. La razón es que Dios es más honrado cuando vivimos una fe en acción, una fe activa que persevera contra todo. Dios no es honrado solamente por lo que tú y yo sabemos. Dios es honrado y es glorificado por la manera en que tú y yo vivimos esa fe. Déjame preguntarte algo, iglesia. ¿A poco no conoces a una persona que tú ves su vida y tú dices: esta persona realmente es un hombre, es una mujer de Dios? Porque ves las decisiones que toma en la vida. Porque ves que a pesar de las crisis, de las enfermedades, de las situaciones difíciles que esta persona ha enfrentado, ha respondido con confianza en Dios. No en su intelecto, pero en su manera de vivir. ¿Has conocido? Levanta tu mano si conoces a alguien así, alguien que tú dices: esta persona realmente vive su vida cristiana. ¿Conoces a alguien así? Yo conozco gente así. Yo sé que aquí entre nosotros hay personas así. ¿Y qué sucede con esas personas? ¿A poco no los admiramos? ¿A poco no decimos: wow, esta persona realmente es una persona de fe? Esta persona realmente vive lo que predica. Esta persona realmente es una persona que obedece a Dios. Esta es una persona que aún a pesar de las circunstancias y las curvas que le lanza la vida, porque la vida es así, la vida muchas veces es injusta, se aferra a Dios y sigue caminando con Dios. Y no se doblega ante las situaciones, no se doblega ante las circunstancias. Admiramos a esa gente, ¿a poco no? Y anhelamos y decimos: ¿cómo quisiera responder de la misma manera? ¿Cómo quisiera ver en mi vida lo que esta persona ha experimentado acerca de Dios? ¿Verdad que sí? ¿A poco no anhelamos experimentar a Dios así como algunas personas que viven una fe verdadera? Yo veo personas y los veo aquí. Hay algunas personas que yo conozco, con las que me he relacionado,
y digo, wow, quiero tener esa misma fe. Quiero tener esa misma confianza en Dios. La pregunta es esta, iglesia. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide tener una vida así? Una vida donde pasa lo que pasa, pase lo que pase, a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier situación, sigues dando pasos de fe en obediencia a Dios. ¿Qué te impide hacerlo? Yo creo, de verdad, que una pregunta que nos ayudaría a todos nosotros a lograr tener una vida así, una vida como esa persona que admiramos, una vida como esa persona que vemos y decimos, wow, qué maravilla, esta persona realmente vive su vida, su cristianismo, realmente confía en Dios. La pregunta es, ¿cómo actuaría? ¿Cómo actuaría yo si tuviera la certeza de que Dios me acompaña cada minuto de mi vida? ¿Qué tal si me hago esta pregunta cada mañana? ¿Cómo actuaría hoy, este día, aquí y ahora, si tuviera la certeza que Dios está a mi lado? ¿A quién perdonarías? ¿Qué conversaciones tendrías? ¿Qué hábito dejarías? ¿Qué reto tomarías? Déjame decirte algo. Esto, iglesia, es una realidad en la vida de muchos de nosotros, porque la Biblia nos enseña que todos aquellos que hemos rendido nuestra vida a Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, con la misma presencia de Dios en nuestra vida, y tu vida y mi vida se convierten en el templo del Espíritu Santo. Es decir, si tú realmente rendiste tu vida a Cristo, si un día tomaste la decisión de rendir tu vida a Cristo, Dios está contigo. No caminas solo, no más. No más. Y entonces, ¿por qué muchas veces venimos domingo a domingo a domingo y escuchamos uno y otro y otro y otro mensaje? Y escuchamos la palabra de Dios y asistimos a nuestro grupo de vida y abrimos la Biblia y aprendemos las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de Jesús, y sabemos y aprendemos y tenemos la enseñanza correcta, pero no se ve reflejada en nuestra vida. ¿Has conocido personas así? Digo, este mensaje no es para repartirlos con otros, Este mensaje es para mí y este mensaje es para ti. Este es para que lo apliques a tu vida. Pero ¿has conocido personas así? Y dices, wow, sabe mucho de la Biblia, pero su vida no refleja lo que dice creer. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? Tristemente, ¿a poco no? Tristemente, hay personas que hablan muy bonito, que oran muy bonito, que saben mucho y se han memorizado muchos versículos, pero ves su vida y dices, hey, parece que no hay congruencia en esto. Esta es una advertencia para nosotros, porque nosotros no queremos ser esa persona, ¿verdad? Nosotros queremos ser personas genuinas, íntegras, que si realmente estamos aprendiendo acerca de Dios, queremos vivir en congruencia con aquello que creemos y con aquello que hemos aprendido acerca de Jesús. ¿O me equivoco? ¿Verdad que no? La pregunta es, ¿cómo puedo construir una fe inquebrantable que resiste la prueba del tiempo y se muestra fuerte en momentos decisivos? La pregunta es, ¿cómo puedo hacerlo? Iglesia, esto es apenas la introducción del mensaje. Todavía no entramos a la palabra de Dios.
Pero déjame decirte, antes de entrar en la palabra de Dios, que para responder esta pregunta voy a apelar a mi experiencia como cristiano. Hace 14 años rendí mi vida a Cristo. Hace 14 años venía de una vida desordenada, una vida llena de pecado, una vida donde no quería saber nada de Dios. Pero Dios, Jesús, me encontró en el lugar a donde estaba y me llamó y atendí al llamado. Y si hay algo que he visto en mi vida y al servir a Dios, he visto la vida de muchos de ustedes también. Pero si hay algo que ha hecho la diferencia en mi vida, es que para tener una fe inquebrantable que resiste la prueba del tiempo y se muestra fuerte en los momentos decididos, necesitamos poner en práctica esa fe. Necesitamos tomar acción acerca de lo que creemos. Y muchas veces la fe es como un músculo. La fe comienza con las pequeñas cosas. Como cuando vas al gimnasio, como cuando comienzas a levantar pesas. No vas y agarras lo más pesado y tratas de levantarlo. No, comienzas con algo pequeño. Comienzas a levantarlo poco a poco. Y el músculo se va ejercitando, va creciendo y luego tomas otra pesa más pesada y comienzas a ejercitarlo y el músculo va creciendo. Y en mi experiencia, y quizá en la experiencia tuya también, y quizá tú te identificas también con esto, es que cuando comenzamos nuestro caminar con Cristo, basta con tomar pequeñas decisiones que nos llevan a la acción. Y cuando ponemos en práctica nuestra fe, observa, esto es lo que sucede. Ponemos en práctica nuestra fe, pero en este pequeño paso de fe, en este pequeño paso de obediencia que estamos dando, yo no sé, yo estoy seguro que Dios tiene tiempo llamándote a ti a dar ese pequeño paso. No sé cuál sea, solo tú y Dios lo conocen. Yo sí sé cuál es el pequeño paso que Dios me está pidiendo a mí, ese sí lo sé. Pero yo no conozco qué es aquello que Dios te está llamando desde hace tiempo y no has obedecido y no has dado el paso, no porque no puedas hacerlo, porque la realidad es que nos cuesta ser obedientes. Pero cuando tú y yo vamos y damos el paso, Dios responde con su fidelidad. Y cuando esa intersección sucede, cuando eso sucede, cuando tu obediencia y la fidelidad de Dios se encuentran, entonces nuestra fe comienza a crecer. Hoy hay un paso que tú tienes que dar. Yo no lo conozco, pero tú sí lo conoces. Yo te invito hoy, atrévete a vivirlo. Atrévete a practicarlo. Atrévete a obedecer a Dios, a confiar en Dios y dar ese paso. Y verás, si no te encuentras con la gracia, la fidelidad de Dios, el poder de Dios en tu vida, y tu fe comienza a ser fortalecida. Y tu fe, poco a poco, esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto es como sembrar y cosechar. Por un tiempo sembramos y no hace falta ser campesino para saber que cuando sembramos no cosechamos. Cuando sembramos necesitamos esperar. Y la semilla germina y cuidamos la semilla y le echamos agua y le echamos lo necesario para que la semilla pueda crecer, se convierta en una planta y la planta crezca y dé fruto. Así son las cosas con Dios. Las cosas con Dios son procesos. Las cosas con Dios no necesariamente son de la noche a la mañana. Para que tu fe crezca, acuérdate, es como un músculo que empiezas con pequeños pasos de obediencia. Y cuando tú das un paso de obediencia y te encuentras con la fidelidad de Dios, ese encuentro poco a poco hará que crezca tu fe.
Antes de venir a la fe en Cristo, por muchos años en el pasado, uno de mis trabajos era que trabajaba en nightclubs. Muchos de ustedes saben. Y por muchos años, desde muy joven, comencé a trabajar como bartender. Comencé a trabajar en discotecas, nightclubs y en ambientes totalmente fuera de aquello que honra a Dios. Y si hay algo que tuvo que pasar en mi vida para que Dios comenzara a transformarme y que yo pudiera experimentar en mi vida el poder de Dios, su fidelidad y su gracia, de una manera en que nunca, jamás lo imaginé, fue tener que dejar mi trabajo. Un trabajo donde ganaba pero muy bien. Trabajaba 10 horas a la semana y ganaba más de mi trabajo, en el que me rompía el lomo 40 horas a la semana, quebrando concreto y cargando piedras y un trabajo físico muy duro. Pero valió la pena. Valió la pena. Te voy a decir por qué. Porque es verdad que dejé de ganar muy buen dinero, pero pude ver la fidelidad y la provisión de Dios sobre mi vida. Si hay algo, iglesia, de lo que actualmente en mi vida no me preocupo, es de mis finanzas, porque Dios se encargó de arreglar todo ese asunto, pero hizo falta un paso de obediencia. Un paso de obediencia. Claro que esta es solo un área de nuestra vida, pero si hay algo con lo que he batallado en mi vida para dar ese paso, y tengo que mencionarlo porque seguramente, yo no sé con qué área batallas tú, cuál es aquello que te está pidiendo Dios y se te hace difícil dar ese paso, pero en este aspecto de las finanzas fue algo difícil para mí, porque cuando comencé a conocer la palabra de Dios, me di cuenta que a los creyentes, a la gente, a las personas que hemos confiado nuestra vida en Jesús, Dios nos llama a confiar también en nuestras finanzas. Y había tomado una y otra decisión en mi vida y había visto la mano de Dios. Dios comenzó a transformar mi vida, pero me costaba confiar en Dios en ese aspecto. Me costaba confiarle a Dios mi billetera. Me costaba porque la realidad, iglesia, es que vivimos al día. ¿A poco no nos cuesta? Salimos a trabajar y nos cuesta ganar el dinero que ganamos. Y me acuerdo que decía yo, sé que lo tengo que hacer, pero no puedo hacerlo, me cuesta. Y me acuerdo que en una ocasión estaba platicando con mi hermano Cristian, que está aquí, no me va a dejar mentir, o yo no sé, a lo mejor ya ni se acuerda, ¿no? Pero estaba platicando con mi hermano Cristian y le decía, es algo que me cuesta hacer. ¿Cómo de lo que gano apartar esta cantidad de dinero para dar? ¿Y qué van a hacer con mi dinero en la iglesia? ¿Y qué tal si no lo usan bien? Y uno se comienza a poner muchas excusas y pretextos para no obedecer a Dios. ¿A poco no? No sé si te pasa, pero a mí me pasó. Y me dice mi hermano, ¿estás convencido de esto? Si estás convencido, quiero ayudarte. Como trabajábamos juntos, íbamos a cobrar el cheque el mismo día, íbamos al banco y lo cambiábamos. Me dijo, ¿por qué no me das la cantidad que ya dispusiste para Dios? Y yo te la doy el domingo y ya nada más le entregas. Y digo, pues vamos a tratar, ¿no? Y comenzamos a hacerlo y ocurrió 2, 3, 4 veces. Y dije, bueno, creo que ya lo estoy haciendo. Y de repente comencé a hacerlo por mí mismo. Y digo, qué maravilla, porque aquello que se me hacía difícil hacer un día se ha vuelto un hábito de años en mi vida y en la vida de mi familia y en mi persona. Ahora, por supuesto, si hay algo que poco hago en mis predicaciones es hablar acerca de este tema, porque siempre el tema del dinero es algo difícil, pero si hay algo que he experimentado, iglesia, en mi vida, es la fidelidad de Dios en ese aspecto. Y me acuerdo en una ocasión, por cierto tiempo, mi esposa estuvo en un tratamiento médico. Todos aquí sabemos
lo caro que son los doctores, lo caro que son las clínicas. Todos aquí sabemos que eso cuesta bastante y mi esposa tuvo que estar yendo a citas, a pasar por este proceso, por este tratamiento, y nosotros pensábamos y sabíamos, no sé cómo le voy a hacer con esto, no sabemos cómo le vamos a hacer porque pues, obviamente nos alcanzaba para la renta, para pagar los biles, para la comida, pero un gasto como el de un médico, como el de un tratamiento, y veíamos opciones y decíamos cómo le vamos a hacer, quizá una aseguranza por ahí, un seguro médico. Y muy interesante, iglesia, porque nos llegó una carta a nuestra casa después de un tiempo con este tratamiento y sabíamos de dónde venía y la abrimos y dijimos, pues vamos a ver qué nos dice, cuánto es, ¿no? Lo primero que vemos ahí fue una cantidad que nunca nos esperamos y dijimos, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues lo que no habíamos leído era más abajito, donde nos decía que es verdad que esta parte del tratamiento, porque no era el tratamiento completo lo que nos estaban cobrando, pero parte de ese tratamiento ya había sido saldado. Y abajo decía que no teníamos que pagar absolutamente nada. Y después nos pusimos a hacer cuentas, mi esposa y yo, de cuánto había salido el tratamiento. Y digo, qué bueno que podemos ser obedientes a Dios, porque cuando damos un paso de obediencia, la fidelidad de Dios se intersecta con nuestra fe y nuestra fe aumenta, iglesia. Yo no sé, esta es un área de nuestra vida, las finanzas es un área de nuestra vida, pero ¿qué tal estás en tus relaciones? Que yo no sé, quizá Dios te está diciendo, hey, necesitas hablar con esta persona, necesitas tener esta conversación. Y te lo he dicho una y otra vez, como es una conversación difícil, no lo has hecho, pero Dios te llama y confía en mí, comienza a hacerlo. Hey, yo sé, te ofendieron, te lastimaron, yo sé que has sufrido y has sentido el dolor, pero ya es tiempo de perdonar. Es tiempo de soltar aquello que te sigue lastimando a ti. Yo no sé si Dios está hablando a alguien aquí el día de hoy, pero Dios te está diciendo, es tiempo de perdonar. Hey, confía en mí. Ven, da ese paso de obediencia. Yo estoy contigo, no estás solo. Hazlo. Porque cuando aprendas a perdonar, ese paso de obediencia se va a encontrar con la fidelidad de Dios y tu fe va a crecer. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Yo no sé si has tenido esa experiencia con Dios también, de experimentar el poder, la fidelidad, el amor, la gracia de Dios en medio de pasos de obediencia. Ahora sí estamos listos para entrar en la predicación. Eso fue solo la introducción. En Mateo 7:24, Jesús acababa de comenzar y obviamente no vamos a pasar por todas las enseñanzas de Jesús en estos capítulos, pero esta es la tarea para ti. Tú puedes ir a tu casa hoy en la tarde o durante esta semana y si quieres conocer las enseñanzas de Jesús, hay un título en el capítulo 5 de Mateo que se llama el Sermón del Monte. En algunas traducciones empieza como las bienaventuranzas y Jesús comienza a enseñar y comienza con las bienaventuranzas y después comienza a dar ciertas enseñanzas a su audiencia, a sus discípulos y a algunas personas que estaban ahí. Y muy interesante porque cuando yo estaba preparando este mensaje me di cuenta que las enseñanzas de Jesús son sumamente prácticas. O sea, tú y yo podemos salir al mundo y comenzar a vivir aquello que Dios nos pide, aquello que Jesús nos pide en su palabra. ¿Cómo? Pues una de las enseñanzas de Jesús es trata a los demás como te gustaría que te traten a ti mismo. Sencillo,
No hay nada de complicado en esa enseñanza. ¿Qué es lo que nos cuesta más? Obedecerle. Obedecer. Jesús dijo, hey, no vayas y le digas a tu hermano de la astilla que tiene en su ojo mientras tú tienes una viga en el tuyo. Primero ve, mírate en el espejo y saca la viga que tienes en tu ojo. Y Jesús no dijo, y pues hazle como que no viste nada, tú sigue tu camino y que él siga el suyo. No, Jesús dijo, vuelve con tu hermano y ayúdale a sacar la astilla que tiene en su ojo. Es decir, es parte del amor cuando vemos que una persona está viviendo una vida donde puede traer graves consecuencias a su vida. Y Jesús nos pide que no vayamos con estas personas nada más así señalando, sino que veamos nuestra propia vida y primero arreglemos nuestra vida, nos veamos en el espejo de la palabra de Dios y que digas, a ver, primero necesito arreglar mi vida y entonces puedo ir con mi hermano y ayudarle a sacar la astilla que tiene en su propio ojo. ¿Qué tiene de difícil hacer eso? Lo difícil es obedecer. Las enseñanzas de Jesús no son complicadas. Jesús dice, no se preocupen por qué comerán el día de mañana. ¿Acaso no han visto a los pájaros? Véanlos. ¿Acaso no se preocupen por el qué van a vestir? ¿Acaso no han visto los lirios del campo? Oye, ni siquiera el rey Salomón se vestía de esa manera. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero ahí estamos, ¿no? Bien preocupados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Jesús dice, no te preocupes. Oh, ¿cómo no me voy a preocupar? Jesús dice, no te preocupes. Yo tengo cuidado de ti. Yo sé tus necesidades. Pero cuesta dar un paso de obediencia y decir, Señor, aquí estoy. Quiero confiar en ti. Y así como esas enseñanzas, una y otra, enseñanzas sencillas, prácticas para la vida diaria, prácticas, podemos vivirlas en lo cotidiano. ¿Han escuchado decir que ojo por ojo y diente por diente? Pues yo les digo que amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Qué tiene de complicada esa enseñanza? Nos cuesta obedecer. Nos cuesta dar ese paso de obediencia, de fe. Al final de todas estas enseñanzas, Jesús cuenta esta parábola. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que oye estas palabras, ¿a qué se estaba refiriendo? Pues a todas estas enseñanzas que ustedes, llegando a su casa hoy en la tarde, van a leer desde el capítulo 5, el 6 y el 7. Y si no te alcanza el día de hoy o la tarde de hoy, pues puedes leerlas durante la semana. A esas enseñanzas se está refiriendo Jesús. Enseñanzas prácticas, enseñanzas sencillas. Por tanto, todo el que oye estas palabras, estas enseñanzas que estoy compartiendo con ustedes y las escribe en una libreta, no. ¿Y se las memoriza? No. Por tanto, todo el que oye estas palabras y está de acuerdo conmigo, no. Por tanto, todo el que oye estas palabras y se siente mal consigo mismo porque sabe que no está viviendo de tal manera. Hay un asunto muchas veces con los domingos en las predicaciones, ¿a poco no? Que sentimos que Dios nos habla y sentimos en nuestro corazón que no estamos viviendo al estándar que Dios nos pide y por alguna razón nos sentimos culpables por eso y dices, wow, hoy sí Dios habló a mi vida, hoy sí tuve un encuentro con Dios. No voy a hacer nada con lo que escuché el día de hoy, pero wow, tremenda la predicación, hermano. No. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone
en práctica y las vive. Dice, será o es como un hombre prudente, como un hombre sabio. ¿Quién es un hombre prudente? ¿Quién es un hombre sabio? O una mujer prudente, una mujer sabia. Es aquella persona que sabe que las decisiones y la manera en cómo vive el día de hoy y ahora, construirá su mañana, construirá su futuro. Un hombre sabio, o una mujer sabia, o un joven sabio, es aquel que sabe que las decisiones, las acciones que tome el día de hoy definirán su destino, definirán su futuro, y no solamente su futuro y su destino, pero el destino de su familia, el destino de sus hijos, el destino de su matrimonio, el destino de sus finanzas y el destino de su fe. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa, un hombre prudente que construyó su futuro, un hombre prudente que construyó su destino sobre la roca, sobre Jesús, sobre las enseñanzas de Jesús, sobre las enseñanzas que les acababa de compartir a su audiencia en el primer siglo, y enseñanzas que ustedes hoy en la tarde van a ir a leer en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cayeron las lluvias y crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Déjame decirte algo: los ríos crecerán, las lluvias caerá y el viento soplará. ¿Cuándo? No sé, pero es cuestión de tiempo. No es opcional, porque la vida es así. Porque eventualmente van a venir a nuestra vida. Porque eventualmente crecerán los ríos, caerá la lluvia y soplará el viento. Pero dice, pero la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Porque el hombre sensato da pasos de obediencia. Porque el hombre sensato no solamente escucha y se queda con esa sabiduría en su intelecto. El hombre sensato da pasos de obediencia. El hombre sensato actúa. El hombre sensato construye su casa sobre la roca. Mateo 7:26 dice, pero todo el que solo anota mis palabras, solo aquel que memoriza mis palabras, solo aquel que las escucha, pero no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. La fe que no actúa es una mentira disfrazada de religión. Tú puedes creer lo correcto, saber lo correcto, tener la doctrina correcta, pero si no actúas, si tu vida no tiene congruencia con aquello que crees y con aquello que sabes, es una mentira disfrazada de religión. Ahora, esto no lo digo yo. Esto lo dice el hermano de Jesús, Santiago, en este documento que dejó, donde dejó registrado estas palabras, que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con oír la palabra, no se contenten solo con escuchar las enseñanzas. Interesante, lo mismo que Jesús nos está diciendo en Mateo. Santiago, hermano de Jesús, nos dice estas palabras.
Dice, pues así se engañan ustedes mismos. O sea, ¿qué me dice este pasaje? Iglesia, este pasaje me dice que tú y yo podemos pasarnos la vida viniendo domingo a domingo, a domingo, a domingo, aquí, y escuchar las enseñanzas de Jesús, escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y déjame aclarar esto, sigue viniendo. O sea, este mensaje no es para que te desanimes. Este mensaje es un mensaje donde te reta a vivir conforme a aquello que crees y aquello que sabes. No dejes de venir y digas, no, pues ya dijo el hermano que pues, ¿para qué me estoy engañando? Mejor ya no voy a la iglesia, así ya no escucho lo que Jesús tiene para hablarme y pues si no lo vivo, pues ya ni modos. No, 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 no. No se trata de eso, sigue viniendo porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Sigue, pero yo te invito, no como una invitación que viene de mí, sino una invitación que viene de Jesús, donde te dice, sígueme, ven, vive aquello que crees y aquello que sabes. No solamente te quedes con ese conocimiento en tu intelecto, sino que sea parte de tu vida, de las decisiones y de las acciones, de tu diario vivir, de la vida cotidiana. Dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Y es que no basta solo con escuchar la verdad. ¿Sabes? Una fe auténtica o la autenticidad de tu fe se mide por los pasos que das después de decir amén. Una fe auténtica se mide por los pasos de obediencia que das después de que escuchas el mensaje de Dios. Tu fe no se mide por cuánto sabes. Tu fe no se mide por cuánto crees. Tu fe no se mide por cuánto anhelas y deseas. Tu fe se va a medir por tus acciones, por tu manera de vivir la vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás reflejando en tus acciones o en tus reacciones, en tus maneras de vivir aquello que crees y aquello que sabes? ¿Cómo está, por ejemplo, en tu trabajo? ¿Cómo está? Yo no sé, si tienes una compañía, ¿cómo tratas a tus trabajadores? ¿Reflejas el carácter de Jesús en tu vida? ¿Cómo estás en tu casa, en tu matrimonio? Cuando hablas con tu esposa, cuando tu esposa no llena aquello que esperas de ella. ¿Cómo actúas y cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando tus hijos te desobedecen? La autenticidad de tu fe se mide por los pasos que das después de decir amén. ¿Amén? Dios no busca espectadores de su palabra, sino constructores, gente que se determina a construir, a edificar su vida sobre cada una de estas enseñanzas. Así es que la clave, iglesia, no está en el saber o en el creer. Es importante creer y saber, pero más importante es hacer. Santiago 1:22 nos dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Y Santiago es bien directo y dice, llévenla a la práctica. No se queden solo con escucharla. Es tiempo de vivirla, es tiempo de practicarla. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, qué maravilloso, porque cuando estamos en Cristo, una de las cosas que Cristo hace en nuestra vida es que trae libertad a nuestra vida. Y dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Y aquí está la promesa, qué maravilla. Y recibirá bendición al saberla. No, al anotarla en una libreta. No,
recibirá bendición al practicarla, al vivirlo en nuestra vida, en la vida cotidiana, en nuestro diario vivir, en tu trabajo, en tu casa, en la calle, donde quiera que te encuentres. Volvemos a nuestro pasaje original en Mateo 7:25. Dice que cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Por el contrario, y en contraste, aquel que solo escucha pero no hace, dice que cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos. Una situación muy similar, ¿no? Iglesia, como cristianos no estamos exentos a las crisis, a los problemas y a las situaciones que muchas veces traen dolor a nuestra vida. Así como tú estás en Cristo, la gente que no está en Cristo, enfrentaremos injusticias en esta vida, enfrentaremos situaciones difíciles en esta vida y vemos al hombre sensato y al insensato en una situación muy parecida. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero el hombre que no puso en práctica la palabra de Dios dice que su casa se derrumbó y fue grande su ruina. ¿Sabes? Espero que esta no sea tu situación. Ahora, si esta es tu situación, si hoy vienes así, si hoy vienes y dices, hermano, me siento fracasado, mi hogar se vino abajo, mi vida se vino abajo, déjame decirte que si hoy estás aquí el día de hoy, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay una segunda oportunidad y una tercera oportunidad. Muchas veces la gracia de Dios es tan grande que nos tiene tanta paciencia. Pero hoy y ahora es la oportunidad que Dios te está dando a ti para comenzar a construir tu casa sobre la roca. Esto que está aquí en pantalla es algo muy serio, iglesia, porque sabes, a la gente que le sucede muchas veces esto, ¿a quién crees que le echa la culpa? Muchas veces le echa la culpa a Dios. ¿Sabías? ¿Has conocido personas así? O peor aún, llegan a la conclusión de que Dios no existe. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Tú y yo necesitamos ser advertidos de esto. Que nuestra vida no sea una vida solamente de escuchar la palabra de Dios, sino que da pasos pequeños de obediencia que te lleven a aumentar cada vez más y más y más tu fe. La persona que escucha y cree, pero no actúa, está destinado a una fe superficial e inestable, que cuando vienen las tormentas, que cuando vienen los golpes de la vida, su fe se doblega, su vida se doblega entre las circunstancias, entre los problemas de la vida. No se trata, iglesia, de creer y de saber, se trata de hacer. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, dice que las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¡Qué maravilloso! La gente se asombraba de las enseñanzas de Jesús, porque las enseñanzas de Jesús iban contra la corriente de este mundo. Porque mientras la gente en este mundo es individualista y te dice, pues cada quien se las arregle como quiera, Jesús dice, no, espérate, haz a otros como te gustaría que te hicieran a ti. ¿Te gustaría que te buscaran cuando enfermas? Sí, pues busca a las personas cuando se enferman. ¿Te gustaría que oraran por ti cuando estás pasando dificultades? Pues comienza a orar por la gente
que tiene dificultades. Haz a otros como te gustaría que te hicieran a ti. De nada sirve, fíjate qué interesante, porque estaba pensando, muchas veces nuestra vida de fe es comparable. Como cuando tenemos un automóvil estacionado afuera de nuestra casa, o un automóvil estacionado en el garage, en la cochera, como sea que le llames, al lugar donde guardas tu automóvil. Y lo tienes ahí y no lo mueves. Y sabes que un auto que está parado no te lleva a ningún lugar. Para que el auto te lleve a destinos o al destino que quieres llegar, necesitas subirte, encender el motor, meter la marcha y avanzar. El auto por sí solo no te va a llevar a ningún lado. Y así es con la fe. Esta semana, el fin de semana pasado, tuvimos el privilegio de visitar unos lugares con unos paisajes hermosísimos, donde uno ve la grandeza de Dios y dice: Señor, esta es tu creación. Estas son las montañas que tú creaste. Estos son los árboles y los pinos que tú creaste. Nadie más que tú pudo hacer algo como esto. Pero no hubiera podido experimentar eso si dejo el auto estacionado afuera de mi casa. Tuve que subirme a mi auto, encender el auto, poner la marcha y comenzar a avanzar hacia el lugar donde quería llegar. Iglesia, así como este ejemplo del auto, así es la fe. No es solo creer, no es solo saber, es arrancar, acelerar y recorrer el camino. Un camino que Jesús ya marcó para ti y para mí. Un camino donde lo único que tienes que hacer es dar pasos de obediencia. Dar pasos de obediencia. Por eso Jesús el día de hoy te extiende esta invitación y te dice: sígueme, sígueme. Aunque tengas 1 año, 5 años, 10 años, 15, 20, 30 años de cristiano, la invitación sigue siendo la misma. Sígueme, ven, hijo, confía en mí, ven, da un paso más y vas a ver mi fidelidad como nunca antes la has visto. Hijo, ven, esto que te estoy pidiendo, dale, estoy contigo, no estás solo, vamos. Cuando obedeces a Dios, la fidelidad de Dios intersecta tu obediencia. Tu fe crece. Hoy Jesús te dice: sígueme. O quizás estás por primera vez en una iglesia. Quizás nunca habías asistido a una iglesia como esta. La invitación es para ti también. En el primer siglo, Jesús se encontró con unos pescadores. Se acercó a ellos y les dijo: síganme. Los haré pescadores de hombres. Estos hombres ni entendían. Habían pescado toda la noche, no habían pescado nada. Seguramente se rascaban la cabeza y decían: Jesús nos quiere hacer pescadores de hombres, ni siquiera podemos pescar pescados. Pero obedecieron y soltaron las redes y comenzaron a seguir a Jesús. Y de ser hombres ordinarios, Jesús los convirtió en vidas extraordinarias. Eso es lo que quiere hacer contigo también. Pero es necesario dar pasos de obediencia. Sígueme, te dice Jesús. Sígueme aquí y ahora. Esta es la invitación. Sígueme. ¿Vemos? 2 opciones, iglesia. Estoy a punto de terminar. 2 opciones. El hombre insensato. Su casa se derrumbó y grande fue su ruina. El hombre prudente, su casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y esa roca es Jesús. Y esa roca son sus enseñanzas. Y esa roca son sus promesas. Y esa roca son sus mandamientos. Y esa roca son sus principios. Y si tú y yo construimos nuestra vida, nuestro futuro, nuestro destino, nuestra familia, la vida de nuestros hijos sobre esa roca, aun cuando vengan los vientos, aun cuando venga la lluvia y aun cuando los ríos crezcan,
no se derrumbará, porque está cimentada sobre la roca. La decisión es tuya, de nadie más. ¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida? Que sea su nombre, una mujer prudente. Este es el anhelo y este es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Pero la decisión es tuya. Y hoy Jesús, aquí y ahora, te dice: sígueme. ¿Atenderás al llamado? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta parábola, Señor, que nos hace ver la necesidad de no vivir una fe intelectual solamente, sino una fe en obediencia, una fe que da pasos, una fe, Señor, que atiende a tu llamado de caminar, de ir adelante, de ir alcanzando cada promesa que tú tienes para nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces en nuestra vida. Señor, gracias por cada corazón, Señor, que como tierra fértil recibió esta semilla de tu palabra, Señor. Y yo oro en esta hora para que esa semilla germine, Señor. Pero que esa semilla germine en acciones, en pasos de obediencia, Señor. Y que la vida de tu iglesia, de tu pueblo, de mis hermanos que están aquí escuchando este mensaje, puedan experimentar tu poder y tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en los corazones de estas personas. Así, querido hermano, como estás, con tu rostro inclinado y con tus ojos cerrados, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustaría el día de hoy dar el paso de atender a la invitación que Jesús te está haciendo? Si esa persona eres tú, por favor, levanta tu mano. Todos con los ojos cerrados, el rostro inclinado. Pero si tú estás aquí atendiendo la invitación de Jesús, levanta tu mano. Y acá veo una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas allá atrás, que hoy han tomado la mejor decisión de toda su vida: atender al llamado de Jesús para ellos. Señor, clamo, Señor, y oro hoy a ti, Señor, para que seas tú revelado a estas personas tal y como tú eres: un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que trae salvación y vida eterna. Señor, cuando venimos en arrepentimiento y fe delante de ti, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tú eres el Todopoderoso, Señor. Señor, que estas personas puedan comenzar a caminar y a dar pasos de fe, Señor, siguiéndote a ti, Señor, porque en ti es en quien está la vida eterna, Señor. En ti podemos ser cambiados y transformados, Dios. Señor, gracias por lo que haces en nuestra vida. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias y te damos la gloria y la honra en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.